Advertencia: la siguiente historia podría causar impacto o incomodidad a cierto grupo de personas. Si eres alguien sensible, te recomiendo no mirar ni escuchar este video. La historia es de autoría anónima y no hay pruebas de que lo narrado sea real, aunque se diga que está basada en hechos reales. Te recomiendo continuar bajo tu propia responsabilidad y te pido discreción. Hace un par de meses falleció mi abuela materna. La recuerdo como una linda viejecita, muy amorosa y tradicional, y su pérdida me dolió bastante. Ya soy un hombre adulto de casi 30 años, pero la pérdida de un familiar cercano siempre será muy dolorosa, sin importar la edad que tengas. Y son hechos por los que pasaremos tarde o temprano y que nos dejarán marcados de por vida. Ella vivía a las afueras de un pueblito del sur del país, y cuando era niño solía pasar mis vacaciones en su casa, pues como ya lo he mencionado, ella era muy amorosa conmigo, y también tenía un par de amigos en ese pueblo con quienes solía jugar fútbol o visitar el río cada que me encontraba ahí. La noticia de su muerte no nos sorprendió mucho, pues ya era una anciana y nunca quiso acudir al doctor para revisar su salud. Lo que sorprendió a muchos de la familia fue su testamento. En él dejó una gran fortuna que repartió a sus hijos y nietos. Era una fuerte cifra de dinero que nadie sabía que tenía, pero que quizá ahorró durante toda su vida. La casa, por otro lado, me la heredó a mí, y en su última voluntad quería que yo viviera en ella durante mínimo un año. Yo no vi nada malo en esto, pues esa casa está llena de memorias y en ella pasé momentos muy felices de mi infancia, aunque también otros muy tristes y horribles que ya no recordaba. En esa casa pasaban cosas muy extrañas que hasta el día de hoy he logrado recordar. Escribo esto hoy desde la casa de mi abuela. Yo solo recordaba momentos felices, pero estar aquí trajo a mi memoria recuerdos espantosos y mucho dolor. Después de todo, y al parecer, mi abuela no era aquella dulce anciana que recordaba con mucho aprecio. Todo comenzó cuando tenía apenas 10 años y durante las vacaciones de verano. Ya saben, aquellas vacaciones largas que tienes al terminar el ciclo escolar y antes de comenzar uno nuevo. Mis padres no tenían vacaciones y tenían que trabajar, por lo cual solo me llevaron a casa de mi abuela un sábado y se regresaron al otro día, dejándome ahí con la promesa de regresar en un par de semanas por mí. Mi abuela era una mujer fuerte, que a pesar de su edad, solía verse siempre más joven y con mucha energía. Recuerdo que ese día mató a uno de sus guajolotes y preparó un mole muy rico para que comiéramos todos juntos. No sabía que esa comida marcaría el inicio de algo tan horrible. Aunque solo durante las vacaciones visitaba a mi abuela, tenía 3 amiguitos en el pueblo: Toño, José y su hermana María. Toño, María y yo teníamos la misma edad, pero José era casi 3 años mayor que nosotros, por lo cual solíamos verlo como el líder o el más maduro de todos. También era el más valiente y el que siempre tenía las ideas más divertidas y alocadas, como aquella vez que jugamos a molestar al toro de don Rubén. Pobre toro, era muy mansito y nunca nos pelaba,
pero nosotros mentíamos diciendo que apenas si pudimos escapar de él. Éramos unos niños traviesos y con mucha energía como todos a esa edad. Una tarde, después de jugar fútbol, invité a mis amigos a casa de mi abuela. Ella muy amable nos preparó agua de limón y unas jícamas con chilito, y juntos nos pusimos a ver caricaturas en el televisor. Ahora que recuerdo, mi abuela no dejaba de mirar a María y decía que era una niña muy bonita. Nadie le dio mucha importancia a eso, quizá por ser apenas unos niños y que ella nos parecía una anciana muy dulce. Pero pienso ahora que esa tarde que llevé a mis amigos fue la clave o el evento que desató lo peor. Comenzaba a atardecer y mis amigos se fueron, pues como lo mencioné al principio, la casa no está en el pueblo, sino a las afueras, aproximadamente a unos 15 o 20 minutos caminando. Y para regresar al pueblo, debían cruzar un río, y en ese entonces no existía un puente y por lo cual cruzar de noche podría ser muy peligroso. También recuerdo que mi abuela tenía una habitación en la casa que siempre mantenía cerrada con un candado y en la cual solía pasar horas enteras ahí encerrada. Y como imaginarán, me tenía estrictamente prohibido entrar o por lo menos asomarme. Esa misma tarde, después que mis amigos se fueron a sus casas, ella entró ahí y no salió en toda la noche. Recuerdo que una vez le pregunté qué había en esa habitación o qué era lo que guardaba que fuese tan importante o peligroso para que yo no lo supiera. Ella me miró y simplemente dijo que guardaba algo muy valioso y que cuando fuera grande me pertenecería a mí también. Al otro día, mi abuela me dijo que iría al pueblo y que regresaría ya muy noche, por lo cual no debía esperarla despierto. También mencionó que había dejado preparada la comida y la cena y que no debía preocuparme más que por calentarla y servirme. Sinceramente, yo no le tomé importancia, pues había quedado en ver a mis amigos en el río para jugar esa misma tarde. Quedamos en vernos a las 3 de la tarde en el río. Íbamos a ver quién atrapaba más ranas y después jugaríamos una cascarita junto al río. Siempre éramos nosotros 4, más 1 o 2 niños que rara vez nos acompañaban. Pero esa vez no fue así. Pasé por Toño a su casa, pero su mamá me dijo que no iba a poder salir a jugar. Al parecer, había comido algo en mal estado y estaba enfermo del estómago. Llegué al río, pero solo estaba María. Le pregunté por su hermano y me dijo que no iba a poder ir, que una niña de su edad estaba con él y al parecer andarían de noviecitos por ahí. Le comenté que Toño tampoco iría porque estaba enfermo y nos quedamos ahí junto al río solo platicando. María era una niña muy divertida, pero al estar a solas conmigo se ponía algo nerviosa. Sinceramente, a mí me pasaba lo mismo. Era una niña muy linda y atenta, pero a esa edad no sueles pensar en novias o relaciones. Te importa más con quién estar para jugar y divertirte. Le dije que hiciéramos el concurso entre nosotros dos, pero con un reto. El que pierda preparará agua de limón para los dos. En casa de mi abuela había un árbol de limones muy cargado de frutos, por lo cual no sería nada difícil. María aceptó el reto y nos metimos al río con nuestras redes improvisadas con telas viejas y palos de madera. No recuerdo siquiera quién ganó, pero nos fuimos a la casa para preparar el agua y ver la televisión un rato. Estaba cayendo la tarde, pero justo cuando María debía regresarse a casa, comenzó a llover muy fuerte. Le dije que no se fuera así, porque sería peligroso cruzar el río. También le dije que se esperara a que llegara mi abuela,
para que la llevara de regreso a su casa. Ella aceptó esperar, pues era lo más inteligente, y a ambos nos agradaba la idea de estar a solas conviviendo y riendo. Había olvidado por completo que mi abuela dijo que no regresaría sino hasta muy noche. Había ya dejado de llover y María estaba preocupada, pues era cerca de las 9 de la noche y sus padres seguramente estaban preocupados por ella. «Ya me tengo que ir», me dijo. «Ya es muy tarde y mis padres me van a matar. Además, ya dejó de llover y no me será difícil llegar a casa». De inmediato, yo me ofrecí a acompañarla, pero me dijo que no era necesario, que ella conocía más que yo el camino y sería más difícil que yo regresara a solas después de acompañarla. Realmente era muy lógico lo que decía, pero aún así la acompañé hasta el río. Durante el camino, me contó que en el pueblo había una bruja que se robaba a los niños, que era bien sabido por todos, pero que nadie hacía nada porque no sabían quién era. Me contó que el cura de la iglesia una vez hizo una misa para 3 niños que murieron una misma noche. Yo creía que simplemente estaba jugando o intentando espantarme y no le tomé importancia. Al llegar al río, me dijo: «Oye, cierra bien la puerta, no te vaya a llevar la bruja», y soltó una leve carcajada. Yo también me reí, pues había entendido que solo estaba bromeando. Nos despedimos con un abrazo y un dulce beso en la mejilla, y quedamos en ir juntos a casa de Toño durante la mañana para ver si ya se encontraba mejor. María cruzó el río sin ningún inconveniente. Era una niña muy intrépida y muy inteligente, y ya sabía qué piedras debía pisar para no resbalar en el caudal del río. Sí, había llovido, pero el río no creció tanto, pues era verano y las lluvias no solían ser tan fuertes en esa época. Volteó a verme y se despidió esta vez solo agitando su mano derecha. Yo hice lo mismo y regresé a casa. Al otro día, durante la mañana, escuché mucho alboroto. Salí de la habitación y estaban los padres de María, José y 2 policías hablando con mi abuela. Se escuchaban demasiado alterados y gritando. En cuanto me vieron, José me señaló y dijo en voz alta que yo debía saber. Entre los gritos de todos no alcanzaba a entender lo que decían, hasta que un policía los calló y me dijo: «Mira, ellos son los familiares de María y dicen que tú fuiste el último que la vio ayer». «Sí», le contesté, «ayer estuvimos toda la tarde juntos. Estuvo aquí conmigo durante la lluvia, pero cuando dejó de llover se fue a su casa. Yo mismo la acompañé al río y la vi cruzar, pero a partir de ahí se fue sola». El policía se quedó algo sorprendido y me dijo: «Mira, la niña nunca llegó a su casa y no sabemos nada de ella. Si sabes algo más, solo dilo. Sus padres están muy preocupados por ella». En cuanto se fueron, noté a mi abuela un poco nerviosa y de inmediato me dijo: «Las cosas están muy peligrosas y será mejor que no andes por ahí con esos niños. Son personas muy problemáticas y no quiero que te involucres en sus problemas. Esa niña posiblemente ya se escapó con el novio. Tampoco quiero que andes jugando en el río, es muy peligroso y no quiero tener problemas por eso». Fue muy raro que mi abuela reaccionara así, pues días antes había estado con mis amigos en su casa y nunca mencionó nada parecido. Incluso recordaba que no paraba de decir lo bonita que era María, y ahora me estaba prohibiendo ver a mis amigos. Pero yo solo era un niño y debía obedecer a mi abuela para no tener ningún problema. Un par de días después, Toño fue a verme a casa de mi abuela
y me pidió que saliera a jugar con él. La verdad ya estaba muy aburrido y decidí desobedecer a mi abuela e irme a jugar con él. Me contó que seguían sin saber nada de María y que incluso se había hecho un tipo de colectivo con la gente del pueblo para buscarla por todas partes. Llevé a Toño al río y le mostré por dónde cruzó e incluso dónde se paró para despedirse de mí a lo lejos. ¿No crees que le haya dado miedo y quiso regresar contigo? Quizá eso pasó y resbaló al río, me dijo Toño. Y me lo dijo algo espantado. No creo, le contesté. Ella siempre ha sido mejor que nosotros. Es siempre quien cruza el río más rápido. Tienes razón, dijo Toño. Pero tengo un mal presentimiento. Y sé que ya buscaron río abajo, pero aún así me gustaría hacerlo yo mismo. Espera, yo te acompaño. Aunque mi abuela dice que María se fue con su novio. No, sabes bien que ella no tiene novio. Y no es tan tonta como para hacer algo así. Estoy seguro que algo le pasó. ¿Y si se la llevaron las brujas? Le dije, y vi cómo la cara de Toño se palideció en cuestión de segundos. No bromees con eso, me contestó muy enojado. Sé que muchos no creen, pero sí existen, y en este pueblo ya se han llevado a varios niños, o a veces simplemente los dejan ahí sin vida, sin sangre y sin partes de su cuerpo. Eso pasó con un compañero de la primaria, se llamaba Raúl, desapareció, y un par de semanas después lo encontraron muerto y sin sus 2 piernas. La policía dijo que lo mataron los perros o los coyotes, pero mi papá dice que fue la pinche bruja. Me quedé sorprendido por la historia que me contó mi amigo, pero no dije nada, aunque la verdad me moría de miedo. Después de un par de segundos en silencio, le dije, Toño, justo ese día, María me contó eso de las brujas. Incluso me dijo que el sacerdote hizo una misa especial para unos niños que murieron. ¿Te contó cómo fue que encontraron a esos niños?, me dijo Toño. No, le respondí. Esos niños eran hermanos, y los encontraron muertos en su propia casa. El mayor era Luis. Tenía ya 14 años y estaba al cuidado de sus hermanos cuando eso ocurrió. Pues se dice que sus padres fueron a la ciudad por asuntos personales y dejaron a Luis al cuidado de sus hermanitos. No era la primera vez que lo hacían, pero esta vez todo fue diferente. Cuando sus padres regresaron, encontraron a Luis tirado en la sala, muerto y sin sus manos. Su hermano Pedro, de 10 años, estaba en su cama, muerto y sin pies. Pero lo más triste fue lo que le pasó a Karina. Ella apenas tenía 7 años y la encontraron sin cabeza. A los 3 le sacaron también toda la sangre y nunca encontraron las partes que les cortaron. Se dice que las brujas usan la sangre de los niños, su carne y sus huesos para hacer pociones o baños para verse más jóvenes. Mi papá dice que es verdad y por eso me regaló una cadenita de la Virgen. Ella siempre me cuida. Esto fue muy fuerte para mí y pensé que quizá por eso mi abuela trataba de cuidarme y que ya no saliera tanto a jugar. De repente, Toño gritó, «¡Mira! Ahí en el río hay algo. Pásame un palo largo, ahorita vemos qué es». No imaginábamos que estábamos a punto de presenciar una espantosa escena del crimen. Sí, aquello que estaba en el río era María, o al menos lo que quedaba de ella. Estaba desnuda y envuelta en una rara tela color negro. Era evidente que esto no lo habían hecho los perros, lobos o algún otro animal. Ningún depredador, aparte del ser humano,
envuelve en mantas a sus víctimas después de acabar con su vida. No sabemos si le drenaron la sangre, pues el cuerpo ya estaba muy hinchado por el agua y en descomposición. Realmente no sabíamos si ese cadáver era de nuestra amiga, pero había algo, una corazonada, que nos lo decía, y dicha corazonada empezó en Toño y sus ganas de buscar río abajo. Todo quedó confirmado al dar aviso a la gente del pueblo, quienes revisaron el cuerpo y confirmaron su identidad. Sí, era María, aquella dulce niña que días atrás estaba conmigo tomando agua de limón y viendo televisión. Perder a un amigo a esa edad es muy traumante, y más si es de la manera violenta como lo que le pasó a María. José, el hermano de María, que también había sido amigo mío, me culpaba por lo que le había pasado a su hermana. Decía que yo era un cobarde mentiroso y que nunca la acompañé al río y por eso la habían matado. Pero eso no fue así. Yo estuve ahí, la abracé y nos despedimos. Incluso vi claramente cómo cruzó el río. Nunca imaginé que esa sería la última vez que vería su rostro. Los días pasaron y nunca encontraron la cabeza de María. La tuvieron que enterrar así, sin cabeza, y con una emotiva despedida en el panteón del pueblo. Ese mismo día, por la tarde, Toño y yo fuimos a los rosarios. Yo me sentía muy apenado y culpable por lo ocurrido, pero nadie, aparte de José, me veía como el responsable. Cuando los rezos terminaron, oímos cómo empezaron a hablar de las brujas, y cómo ya eran varios los niños que morían de manera similar. El padre pidió que cerráramos los ojos y rezáramos una vez más para que Dios protegiera a los niños del pueblo e impidiera que las brujas siguieran causando tanto dolor en el pueblo. Pero esas plegarias no fueron escuchadas, pues esa misma noche hubo una víctima más. Después del rosario, regresé a casa y en camino me encontré con mi abuela. En un principio pensé que me regañaría por andar afuera a esa hora, pero no. Solo me dijo que cerrara bien la puerta y que me durmiera temprano. También me dijo que ella llegaría muy noche y que no la esperara despierto. A mí no me sorprendió para nada su actitud, pues me importó más que no me regañara. Era tan solo un niño y nunca me importó saber qué es lo que hacía una anciana como ella fuera de su casa y por qué es que llegaba casi al amanecer. Llegué a la casa y pasó algo que no esperaba. En el cuarto de mi abuela, ese que siempre estaba cerrado y tenía estrictamente prohibido abrir, esa noche, justo esa noche, no tenía candado. Me percaté de inmediato de esto y sin perder tiempo, caminé deprisa hacia la puerta de la habitación y sin titubeos abrí de golpe la puerta. Era un cuarto muy oscuro. Recuerdo que tanto el techo como las paredes estaban pintadas de color negro y apenas se podía ver gracias a la luz de las velas y veladoras que estaban ahí encendidas. Al fondo, las veladoras alumbraban una figura humanoide con cabeza de chivo y a su lado un esqueleto con túnica negra y guadaña en mano. Fue algo sorprendente, pues estas figuras estaban acompañadas por elementos que parecían ser de hechicería o magia negra. Veladoras, hierbas, ofrendas y recipientes grandes con un contenido misterioso y lúgubre. Ahora entiendo que ese cuarto era un altar dedicado al mismo diablo y a la muerte. Y el miedo recorrió mi cuerpo con un temblor que sacudió mis músculos de los pies a la cabeza. Salí corriendo del cuarto sin detenerme siquiera a volver a cerrar la puerta.
y me metí de un golpe a la cama. Me quedé dormido sin darme cuenta. No supe a qué hora regresó mi abuela y pensé que lo que había visto era un simple sueño creado por la imaginación de un niño. Salí de la habitación y mi abuela se encontraba ya haciendo el desayuno. «Buenos días, hijo», me dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Sé que entraste al cuarto, pero tranquilo, ya estás en edad de entender y de aprender. Esto no es algo fácil. Nadie de tus tíos nació con el don, y de todos mis nietos, tú eres el único que obtendrá el conocimiento». No comprendía qué trataba de decir mi abuela, y no le tomé mucha importancia, pues ese día me regresaría a la ciudad con mis padres. ¿Recuerdan que les dije que los rezos del padre no sirvieron para nada? Pues así fue. Esa noche desapareció Toño y nunca volví a saber nada de él. Regresé con mis padres y nunca volvieron a llevarme a casa de la abuela. Si ellos supieron alguna vez qué pasó con Toño, nunca me lo dijeron, quizá por protegerme y evitar algún dolor. Y lo más raro, nunca supe por qué nunca volvieron a llevarme con mi abuela. Después de eso, mi subconsciente actuó en defensa y me hizo olvidar todo lo que ocurrió en esas vacaciones. Yo ni siquiera recordaba a mis amigos, y mucho menos las historias de las brujas que se contaban en el pueblo, o lo que vi en el cuarto secreto de mi abuela. Todo regresó a mi memoria hoy que estoy de nuevo en casa de la abuela, en esta casa que ahora me pertenece. Si te estás preguntando si ya entré en aquella habitación, la respuesta es sí. Aún está el altar, y bajo él hay un baúl que guarda los secretos más oscuros de mi abuela. Sí, mi abuela generó muchas ganancias realizando quién sabe qué tipo de trabajos. Si era una bruja poderosa, no me consta. Pero lo que hay dentro del baúl demuestra que ella era quien hizo tanto daño al pueblo en aquellos años. En aquel baúl de fino roble hay muchos huesos, cráneos, manos, brazos, piernas, y no cabe duda que son de niños. Esto lo sé por el tamaño de los mismos. No sé quiénes son aquellas amigas con quien mi abuela solía salir en las madrugadas. Pero ahora yo soy el dueño de esta casa y solo tengo dos opciones: enterrar los restos de esos niños y rezar por su descanso, o simplemente seguir con la tradición de mi abuela. Si esta historia te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte con algún familiar o amigo. Te deseo una dulce velada bajo la luz de la luna.